Saludos y buenos días, Puerto Rico, el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estoy en Bonita Radio a pesar de que ha caído toda la lluvia que ha caído. Eh, Tormenta Fiona, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Dónde ha estado el gobierno en su respuesta? ¿Cómo están tratando de sobrellevar los puertorriqueños y residentes del país el hecho de que ya llevamos hasta 26 pulgadas de lluvia a través de todo el país? Solamente en el área norte, perdón, en el área central de Puerto Rico se entiende que ha sobrepasado las 20 pulgadas de lluvia. Importante, vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, que es lo que está empezando el gobierno a decir. A las 10:30, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tiene una conferencia de prensa donde se supone que traiga información después de hablar con sus jefes de agencia. Va a ser importante también hacer el análisis de la posición que han asumido los diferentes jefes de agencia, muy pocos en las conferencias de prensa del gobernador, entre otras, la que siempre digo que nunca está presente, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magas. No vamos a tener imágenes. Le he pedido a Verónica que maneje los asuntos personales, pues porque todos estamos sin agua, sin servicio de energía eléctrica, sin servicio de agua potable. Sabemos que estamos manejando diferentes asuntos y sobre todo el uso de una planta que hoy vamos a tener que también pedir más gas, porque obviamente llevamos ya más de 72 horas sin servicio de energía. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un análisis de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado. También queremos hablar con ustedes. Yo espero que todas y todos estén resguardados. Hasta el momento no hay personas muertas directamente relacionadas con el huracán. Definitivamente deben haber personas que han fallecido, sobre todo ante lo que es una impresión y sobre todo en las personas de más edad con enfermedades oportunistas y enfermedades que están teniendo que manejar en medio de la emergencia. Mariel Rodríguez Caloca está por ahí, Soy Yo Libre, Maritza Quirós, Yaromarán, amigos bonitos, buenos días, bonitas bendiciones para todos, dice Mari Fonseca. Las cosas no están bien, muchos derrumbes, muchos ríos fuera de su cauce, río Inabón, Río Grande de Arecibo, los ríos grandes de Río Grande en el este de Puerto Rico. Ustedes saben que se repite ese nombre en el norte, en el centro. Ahí están lo que han tenido que hacer con las compuertas de Carraízo. También está súper lleno el embalse del río La Plata en Toa Baja. También todo lo que está ocurriendo a nivel de Utuado. Las imágenes todas están reproducidas en lo que nosotros hemos hecho a través de las horas que hemos estado pendientes a lo que ha pasado. Los internautas nos han enviado información, pero también nos han enviado información amigos y amigas que están en todas partes de la isla. Déjenme bajar esto. Recuerden que estoy sola y pues se me complica a veces el asunto. Yvette Campbell también está por ahí, Dula Eugenia, Fantasma, porque hace unos meses decían que todos los empleados necesarios y los materiales. Vamos a hablar de Luma, sobre todo del ex director de manejo de emergencias de Ricardo Rosselló Nevares, la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que tiene históricamente, o tendrá en la historia, en los libros de la historia de Puerto Rico, dos eventos innegables como sello de su mala administración: el Ricky renuncia y obviamente todo lo que pasó con relación a los muertos del huracán María, consecuencia en parte de la negligencia y no preparación del gobierno de Puerto Rico para atender esa emergencia. Judith Nash está por ahí, Estanilda Santiago, Calle con advertencia de inundaciones hasta las 2. Allí tengo a mi madre bastante preocupada. Está en efecto en un hospital y no puede salir ni ella ni mi hermana definitivamente, porque están manejando una crisis de salud que está aparentemente controlada por estar en el hospital, pero ustedes saben, ella y todos los que están en el hospital, porque alrededor del hospital lo menos que ha caído son 20 pulgadas de lluvia. ¿Quién más está por ahí? Bueno, más o menos seguimos hablando y seguimos saludándolos y sobre todo pidiéndoles
y que tengamos una conversación de qué es lo que estamos viviendo hoy. Me preocupa mucho el nivel de las portadas también alarmistas. Bueno, la alarma la tenemos todos en el corazón, las tenemos todos en nuestra posición, viendo lo que está ocurriendo en el país a través de todo el país, pero yo creo que no abona nada a seguir siendo alarmistas en el manejo de los titulares y en el manejo de la información y sobre todo los acercamientos. Yo siempre les digo que John Morales para mí es el mejor comunicador científico desde el punto de vista de la meteorología. Además de lo tranquilo, lo relajado dentro de las emergencias, ¿verdad? Dentro de lo que puede ser una persona que va a comunicar riesgo, crisis, porque lo que ha manejado, lo que manejan los meteorólogos desde el primer momento que este ciclón se empezó a formar, la desorganización, la desorientación que ellos mismos tenían porque no podían leer o había mucho espacio para el error, la lectura de los diferentes modelos digitales con relación a Fiona, primero tormenta y ya un huracán categoría 1 llegando a la República Dominicana con vientos de hasta 95 millas por hora. Me parece que fue correcto y manejó el asunto como lo tenía que manejar. Yo lo sigo mirando, yo sigo trayendo la información, me parece que científicamente también se colocó en una mirada correcta para lo que podían hacer y siempre establecía que eran informaciones que ni ellos mismos, los científicos, estaban pudiendo ser categóricos con relación a lo que estaban leyendo. Así que me parece que hay que seguir leyéndolo, seguir buscando la información que John Morales trae. Fíjense que él siempre dijo, no me preocupan los vientos, aunque obviamente hubo vientos y causaron daños en esa entrada por primera vez en 5 años que entra un ojo de un huracán a Puerto Rico después del huracán María, pero definitivamente lo que más provocó daños y está provocando daños es el agua, que todavía no termina. Se espera que hayan lluvias hasta dentro de 2 días, o sea, pasado el miércoles todavía quizás vamos a seguir sintiendo agua. Están seguras los profesionales de la salud, como siempre, echando el resto. Eso es así, Ellen López, y no solamente mi solidaridad, mi reconocimiento a todo aquel y aquella que ha salido a la calle, y los empleados de los profesionales de la salud que siempre, nunca fallan en el espacio de trabajo y siempre están ahí para ayudar al otro y a la otra. Adalberto Ramos también está por ahí. Ya el presente no está tan bueno como se quiere, pero siempre son épocas de lucha. Así es. Buenos días, Mayramar. Buenos días a ti, Ramón González Vázquez. También está por ahí Raymond González. Sí, ya lo dije, Ramón González Vázquez. Pronta recuperación. Gracias, Nilia Santiago. Está bien dentro de todo una crisis que bueno, que había que atender en el hospital. Saludos desde Tampa con el corazón roto por el destrozo nuevamente en Puerto Rico. Carmen Negrón, gracias, Carmen. Buenos días, gente bonita. Daniel Vega nos saluda desde Connecticut. Las imágenes son impresionantes, preocupados ya por todo lo que sabemos. Las prioridades de los que se encargan de administrar son los fondos de ayuda. En sector Mosquito de Salinas han rescatado personas bajo la lluvia. Yaromarán, sector Mosquito, Calley. De verdad que es impresionante el nivel de agua. El río Nigua en Salinas todavía amenaza a la población de Salinas. Sandra García, hay que continuar cuidándose. Así es. La diáspora puertorriqueña que nos falla, gracias, gracias, gracias por todo. Buenos días desde Aguabuenas, de Iracruz. Allá tengo a María Cruz que no se ha conectado y no me ha contestado llamadas. Espero que me conteste ya Sixto, nuestro querido Bonito desde el día 1 en Bonita Radio. Sixto ya se reportó. Lume Fantasma, Ibel Campbell también está por ahí. En Cupey sin agua también. Acá no tenemos agua en Atorrey, ni hay luz, pero yo tengo que decir que primero que no pasó nada, ¿verdad? En el espacio donde estamos no pasa nada, no. Esto es un búnker, obviamente. Perdí mi casita por un derrumbe, caramba, angotoso. Mi abrazo solidario y lo que necesites aquí contigo, por favor, no dejes de comunicarte. Mi abrazo, la verdad es que eso es lo más duro, ¿verdad?
las imágenes del destrozo, las imágenes de la gente, obviamente clamando por la necesidad que tienen en este momento. Saludos, loca, saludos desde Perú, Kenia Rosa. Saludos desde Chicago, Merola también está por ahí. No he visto fotos de Ocean Park, yo tampoco. A mí me preocupa la gente de la montaña, me preocupa la gente de Calle y toda la faja del Gigante Dormido, Jayuya. Ahí están los cuerpos de agua, como dije. Hasta el momento el río Cerrillo es el que más agua ha recibido por parte de este ciclón. Hasta 27 pulgadas de lluvia. Ponce ha sido también un desastre. Allá está nuestro Joseph y ya hablamos con él. Está bien, pero obviamente todo el mundo a cuidarse. Caimito sin luz y sin agua, acá también. Lo de Salinas está vinculado a la destrucción de Jobo. No necesariamente, Mayramar. Bueno, eso va a haber que lo analicen después, pero obviamente lo que hacen los mangles es evitar la entrada de agua y sabemos lo que destruyeron. Todavía no tenemos noticias de lo que ha pasado allí después del Camino del Indio, que es el área del sector La Marea. Habría que ver, pero eso me imagino que será un análisis más tarde, cuando empecemos a mirar y los científicos de esa área empiecen a mirar lo que pasó en la Bahía Estuarina de investigación. Buenos días, espero que todos estén bien. Gracias a quien me acaba de decir eso, que fue Evelyn Torres. Saludos, Evelyn. Gracias por mencionar el área sur y las montañas, como siempre, Ivonne Padua. Cada pueblo unido para limpiar sus barrios y no dejen de ayudarse. Bendiciones. Mary Fonseca. Bueno, yo quiero empezar por un análisis general de lo que vi en las conferencias de prensa que pasó. Ustedes saben, el gobernador de Puerto Rico llegó el sábado por la mañana, estuvo en conferencias de prensa y ha estado y va a estar a las 10:30 de la mañana. Quiero empezar por ahí porque me parece que es importante destacar dos asuntos. El gobernador de Puerto Rico nunca ha sido un gobernador, además de los agites que tiene, incluso en estas conferencias de prensa se ha agitado por lo menos en 2 ocasiones, cuando le llaman la atención del asunto de Luma. Pero nunca ha sido una persona volátil desde el punto de vista de su expresión, más allá de esos momentums, tantrums que tiene. Yo creo que ha tratado de comunicar de esa manera. El problema que tiene el gobernador no es que no comunique agitadamente y obviamente se salga de una manera de comunicar que pueda tranquilizar al otro o a la otra. No creo que eso le pasó al gobernador, creo que él se mantuvo bastante ecuánime, más allá de los tantrums que tuvo. Cuando le meten el dedo en la llaga, que los periodistas a eso nos dedicamos, más allá de meter el dedo en la llaga porque no nos toca, es porque nos toca argumentar y sobre todo preguntarle al Estado, en este caso, cuál es la expectativa de una privatizadora como Luma Energy, que no ha dado pie con bola en tiempos regulares. En un momento de un huracán, lo menos que ocurrió es que hubo un apagón general desde ayer a la 1 de la tarde. Se han vuelto a activar no más de 150,000 abonados. Y para eso tengo que decir que el gobernador y la poca gente que siempre se mantiene allí, al combinado de piedra de Alexis Torres lo deberían sacar para siempre de las conferencias de prensa. No pinta nada porque Alexis Torres no tiene idea de nada. No sabe decir, no sabe hacer. La primera conferencia de prensa que dio con Nino Correa, en lugar de dejarlo hablar, claro, él es su jefe dentro de la estructura que creó el PNP, poniendo a los que no saben arriba y a los que no saben más abajo, y a los que saben más abajo. Nino Correa tenía toda la intención de intervenir y solamente cuando lo dejaba hablar era que se podía articular algo que le dijera al país: usted tiene que quedarse en su casa porque en efecto lo que viene es mucha lluvia. Hasta ese momento y hasta al día de hoy hay que decir que lo que afectó más al país fue la lluvia. Y eso lo podía visibilizar y lo podía comunicar Nino Correa. Tengo que decir que Nino Correa se ha puesto medio regañón. Y eso también es como, caramba, pero Nino, sí, yo entiendo que le puedas decir al país que en efecto hay gente que no hace caso, eso lo hemos visto, pero
Yo creo que gracias a la comunicación también y a la información, vamos, a la información que Nino Correa trae y que otros traen, sobre todo las preguntas insistentes de los periodistas, la intervención en tiempo real de los alcaldes. Ahí está el alcalde de Bayamón y el alcalde de Calley que clamaba a gritos que llegara alguien de las agencias del Estado a atender a una familia en Calley que estaba atrapada en un segundo piso y ya tenía que salir porque ya el agua estaba llegando casi al segundo piso. Y eso es otro cuento, ya mismo vamos a hablar de lo que hizo Jennifer González, porque no anunció dinero, pero le dio las felicitaciones a quien no era. Eso pasa cuando tratan los políticos de utilizar las emergencias para ganar adeptos. Y entonces, más allá de ese testosterona cabinet que había, la única que no era hombre era la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que la vi por lo menos en 2 ocasiones en conferencias de prensa. Pues no pasaba nada porque el gobernador parecería que no tenía nada que comunicar. Más allá de su tranquilidad y de decirle al país que cada quien tenía que protegerse y que cada quien debía estar resguardado en los lugares que fueran seguros por todo lo que podía pasar y sobre todo aquellos que tenían que activar los refugios. Me parece que el gobernador no solamente tenía ese problema de que no había información, la cara y la manera en que el gobernador trajo a la secretaria de la gobernación o llegó ella a la conferencia de prensa porque realmente el gobernador no había llegado. También para mí fue un desacierto, ¿verdad? Poner a la secretaria, que sabemos que dice mucho, pero no habla mucho, pero no dice nada. También en este momento es un desacierto. Y es que yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene un problema en profundidad. Y es que tiene un problema de credibilidad del país, de que la mayor crisis del país en este momento también se relaciona con los ciclones y tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Y ya antes de que empezara a caer la primera gota en San Juan, ya el servicio de energía eléctrica se había ido. Y ayer a las 1:30 de la tarde se fue para todo el país. Ahí empiezan los problemas y el gobernador obviamente tiene un problema de tratar de establecer en un periodo de crisis como es el momento del ciclón, que está haciendo algo bien. Pero donde el gobernador volvió a tener la incapacidad de decirle la verdad al país, sigue siendo cuando está frente a los periodistas y le están haciendo preguntas en relación al asunto de el servicio de energía y las líneas que están caídas y que provocaron el famoso apagón general. ¿Y quién las estaba arreglando y con qué empleado? Y ahí entra Abner Gómez, que es la persona jefa de operaciones de Luma Energy, que resultó ser aquel funcionario de manejo de emergencia que se fue de vacaciones en medio del huracán María, que lo sacaron de vacaciones porque no hizo nada en manejo de emergencia con relación a la crisis del huracán, y ya sabemos qué resultados tuvimos. Cuando usted trae a un funcionario de la administración más nefasta que ha tenido el Partido Nuevo Progresista, dentro de todas las nefastas que ha tenido, la corrupción de Pedro Rosselló, la desarticulación gubernamental que logró e implementó Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, y por ahí sucesivamente hasta llegar al Ricardo Rosselló Nevares y ahora al gobernador Pedro Pierluisi. Pues usted tiene un problema porque ese que está hablando ya tiene el 62% del problema de credibilidad por quien es. Pero ahora lo traen en el momento en que el país se cuestiona por información que ha llegado al país a través de los diferentes medios de información, sobre todo los medios de investigación independientes, que le hemos dicho al país todo el colofón que está detrás y el material de fondo que está detrás de los grupos que dirigen Luma, que son los allegados al Partido Nuevo Progresista, de Carlos Johnny Méndez, de Tomás Rivera Chatz, de Jennifer González y de Pedro Pierluisi. Cuando eso está en la olla y Luma está tratando de sacar salir de la crisis y trajo al
presidente de Cuanta, para nombrar a un comité del Partido Nuevo Progresista a dirigir la propuesta, la respuesta de los apagones, sale Abner Gómez en una conferencia de prensa a faltarle el respeto al compañero Eric de León, al colega periodista, que le está preguntando legítimamente cuáles son las líneas que están reparando, quiénes las están reparando, cuántos celadores ustedes tienen disponibles para atender las averías. Nadie puede decir nada. ¿Y qué hace Abner Gómez? Dos cosas. Le dice al periodista, tú quieres que yo te dé esa información para tergiversar, acusando al mensajero, porque no tienen proyecto de fondo, porque no tienen información para contestarle al país a través del periodista. Lo que el país tiene derecho a saber. Y lo segundo, ya el gobernador dijo que aquí lo que hay que estar pendiente ahora es a defenderse la vida y la propiedad. Es a proteger la vida y la propiedad. Y de eso hablamos después, de la respuesta de cuándo viene la luz. Y en ese momento, el gobernador de Puerto Rico coge el micrófono. Y ahí es que el gobernador pierde la gran oportunidad de distanciarse de Luma, de decir Luma no sirve y tenemos que hacer algo con relación a Luma. Sabemos que no quieren. Sabemos que ahí está el contrato y no quieren dejar de administrar, de darle a esa privatizadora el contrato de transmisión y distribución, aun cuando, y eso es tema para durante la semana, después que pase un poco esta crisis, a pesar de que no completaron el proceso y culminaron, se levantaron de la mesa y no terminaron el proceso de cerrar y cuadrar con los inversionistas el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que puede provocar que Luma Energy se tenga que ir para porra. A pesar de todo eso, el gobernador vuelve y se une a Abner Gómez y dice, no, pero es que esa ya pregunta yo la contesté. La pregunta yo la contesté y aquí hay que esperar y yo espero que sea pronto. El gobernador normalizó antes de caer una gota de agua, que no se sabía cuánto tiempo iba a durar la recuperación del sistema de energía a todo el mundo con energía eléctrica. Y lo peor de todo eso es que el gobernador tiene que recordar que hace 6 días le dijo al país también en medio de una conferencia de prensa, específicamente el 13 de septiembre, gobernador, mañana se cumplen 7 días que usted le dijera al país que Puerto Rico estaba tan listo que estamos por más de 1 milla de distancia de lo que estábamos preparados para el 2017. Eso le dijo usted al gobernador, al país, el 13 de septiembre del 2022. Le dijo, ¿puedo seguir explicando por qué estamos más preparados? Claro, Dios no lo quiera, llega un evento, pues hay que esperar a ver de qué envergadura es el evento, en qué área impacta, pero estamos listos. El gobernador le había dicho al país que el Puerto Rico estaba listo. ¿Y qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó? Que todavía a esta hora, en lugares donde solamente cayó agua, y le voy a dar un ejemplo, en Atorrey, en el área donde estamos, llovió todo el tiempo, pero nunca un aguacero. El aguacero vino a caer esta mañana. Y estamos sin luz desde ayer a la 1:15 de la tarde. ¿Qué pasó? Que las personas que estaban alrededor de los cuerpos de agua, que en efecto, si se esperaban de 25 a 30 pulgadas de lluvia históricas, hacía 123 años que Puerto Rico no llovía como llovió ayer y como sigue lloviendo aparentemente. ¿Qué pasó? Que esa gente no estaba refugiado. ¿Qué pasó con los planes de trabajo, alcaldes, agencias estatales? Que nadie pudo llegar a Cayera a salvar a esa familia y tuvo que ser un vecino con una embarcación que lo sacara de allí. ¿Qué pasó con el centro de animales del Mandril en Toa Baja? Que los animales salieron y fueron los vecinos que tuvieron que sacar de allí.
del agua, a los animales y ponerlos a salvo. Yo no he visto todavía una brigada de la Guardia Nacional, gobernador. ¿Qué pasó? ¿Estábamos listos de verdad? Me parece que me parece que en términos generales la gente se protegió, la gente buscó. Hay mucha gente que no puede, no me puedo imaginar las personas de edad avanzada que viven solos, que solamente sus comunidades y la gente que está alrededor los ayuda. Enfermos en los hospitales sin luz. ¿Qué pasó en el centro médico, gobernador? Carlos Mellado, ¿qué pasó en el centro médico que tuvo que trabajar con generador? Porque se fue el servicio de energía eléctrica. Pero hubo un momento en que el generador no estaba funcionando. Cuando Pipo dijo que estamos listos, se refería a la fortaleza. Exactamente. Entonces, de ahí, sucesivamente, tenemos que preguntarnos, como dice Ana Rosa, los refugios sin planta. Y los refugios eran responsabilidad del Estado, son responsabilidad del Estado y del Departamento de la Vivienda. Arrogantes y prepotentes, dice Miriam González en esas conferencias de prensa, que no sirven para nada, no dejan hablar a nadie. Pipo está buscando que la gente se indigne y salga a la calle a pelear, no a protestar. Poquito gusto y lo mucho enfada. Estoy buscando fuete. Está buscando fuete, dice Yari. En Florida no tenían refugio y la vieron tarde, parece. Bueno, en Florida aparentemente no creo que vaya a impactar. Lo que sí es terrible es lo de República Dominicana, que sabemos que tienen unas infraestructuras, sobre todo en el campo, que son muy débiles. Y bueno, y ahí estamos viendo a ver de qué manera República Dominicana igualmente sale del asunto. Ha sido tan terrible la respuesta del gobierno de Puerto Rico, que aún aquellos que son alicates, por llamarlos de alguna manera, del gobierno de Puerto Rico, y que son periodistas que han participado de la estructura incluso del gobernador hoy del 32%, Pedro Pierluisi, han venido a poner sus opiniones y a analizar las respuestas, sobre todo las respuestas con relación al servicio de energía eléctrica. Es la primera vez que Pedro Pierluisi se enfrenta o se enfrentaría como gobernador a una crisis después del huracán María. Y yo creo que en 5 años, el gobernador, que estaba obviamente ocupado en ser asesor de la Junta de Control Fiscal a $300 la hora, no tenía claro de que el gobierno de Puerto Rico no hizo nada por mantener una recuperación al día. El gobierno de Puerto Rico perdió el tiempo. Ahí están las minorías y vamos a hablar de la minoría hoy por 2 vías. Porque no voy a dejar de mencionar el proyecto del apagón que lanzó, video documental, Bad Bunny, con la historia narrada por Bianca Groló de lo que es el desplazamiento de los puertorriqueños de su tierra. Y esa gente que cuestiona y que pueden estar del lado del gobierno de Puerto Rico es porque obviamente se dan cuenta que es que no hay manera de que se pueda hacer un análisis hoy de lo que pasó con Fiona si al gobierno de Puerto Rico no se le cuestiona por qué no han puesto a correr a las agencias federales que han arrastrado los pies con relación a la recuperación de Puerto Rico y que la burocracia nos ha arropado, además de la corrupción. Así que yo creo que aquí todo el mundo lo ve, independientemente de dónde esté ideológicamente. Y tengo que decir que también lo más importante es la ausencia de empatía, de compromiso de los jefes de agencia del país. Yo no puedo entender que los jefes de agencia no hayan estado allí dándole explicaciones al país de qué hizo el Departamento de la Familia, qué hizo el Departamento de Recursos Naturales, que se supone que maneje con los alcaldes todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, que hay que ponerlos al día para que no afecten en el proceso de un ciclón como este. Aquí estoy, saludo Brenda Reyes Tomasini, espero que estés bien, espero verte pronto, quizás mañana te puedas dar una vueltita por acá y hablamos un poco de lo que está pasando o por teléfono. Espero que estés bien y no haya pasado nada en tu casa ni a los tuyos. Ya vi lo que está pasando por Quebradillas y me preocupé un poco porque sé que
Sé que eso está fuerte y tienes tu gente también por allá. ¿Vieron la respuesta de Tatito al video del apagón? Vamos a eso ya mismo, Irice Gutiérrez, saludos. Entonces, decía que yo creo que es ese nivel de despegue, de distanciamiento. Yo estoy segura que la secretaria de la familia, Carmen González Magás, va a hacer algo en algún momento cuando ella salga de la, en la secretaría. Va a ser algo así como lo que hablan de un revolving door, ¿verdad? De una puerta que usted entra por un lado y sale por el otro y entra por ese mismo lado y sale por el mismo lado. Y tiene que ver con una puerta rotativa, con que va a decir que fue la secretaria de la familia para buscar la manera de tener contratos y hacer muchas cosas a merced de esa función que tuvo, que yo quisiera que alguien me dijera. Que alguien me dijera qué se puede recordar que ha hecho bien la secretaria del Departamento de la Familia y qué cara le ha dado al país para que la gente la reconozca como una funcionaria pública cabal. Y que me perdone Paquita Pesquera, pero voy a hablar de una mujer cabal brevemente. Murió la independentista profesora universitaria Paquita Pesquera Cantelops, que fue quizás una de las mujeres más activistas del independentismo puertorriqueño desde la academia, desde su posición física, incluso de participar de las protestas y del posicionamiento público de lo que es ser independentista en este país. A su familia, mi abrazo eterno y permanente, a mi amiga Lourdes Muriente, que sé que la quería entrañablemente. Lo lamento, lo siento un montón, y a mi gran profesora, gracias por el trabajo que hizo con sus estudiantes, y yo me coloco ahí porque fue mi profesora en la Universidad de Puerto Rico y creo que era de esa gente que le hace mucha falta al país tenerlo. Saliendo de eso no lo puede decir Carmen González Maga, que lo único que da son entrevistas pagadas a los medios de comunicación. Atrévase, secretaria, vamos a hablar del país, vamos a hablar de lo que usted cree que el país debe ser, más allá de su posicionamiento como buena PNP que llegó al gobierno de Puerto Rico. Y de ahí, obviamente, hablamos de las 26 pulgadas de lluvia. Es impresionante ver cómo el aeropuerto Mercedita en Ponce se afectó, ese ojo que tocó, las ráfagas y los vientos que llegaron a Guánica, a Cabo Rojo, a toda esa área sur, salió por el oeste. Lo que nos ha salvado hasta el momento, y ya ustedes ven todo el destrozo que ha dejado en lluvias, ha sido que en efecto se fue bastante rápido. Si se llega a quedar más tiempo, yo no sé qué hubiera sido de nosotros. Pero yo creo que ha sido básicamente esas imágenes de la ausencia de compromiso de los jefes de agencia para lo que realmente nos ha calado. Y hablando de calado, gobernador, eso sí que cala. La poca empatía que lucen sus jefes de agencia y las personas que aceptaron una posición precisamente para supuestamente servirle al pueblo. Meteorología urge a la ciudadanía a moverse a terreno más alto ante inundaciones del huracán. Recordemos que todavía no se acaba el asunto del agua, y eso pues sigue siendo un problema. Ahí hablé de los ríos grandes, el río Grande de Arecibo, en el asunto de el centro de la isla, súper importante también. En este momento impacta a la República Dominicana. Fiona, y las inundaciones allá son también terribles, pero sobre todo lleva vientos más fuertes que en Puerto Rico. Dijeron que no bajemos la guardia porque aún se espera en la zona sur entre 4 a 6 pulgadas de lluvia adicionales. Acá en el área norte, por lo menos en San Juan, Carolina, ha bajado un poco, pero bueno, no fue súper fuerte, pero cayeron sus cantidades de agua, y ya sabemos que lo que provoca. Y ahora quiero comentar lo que pasó y está pasando con Jennifer González. Y esto porque yo creo, y Juan García está por ahí desde Haynes,
Saludos, Juan, espero que estés muy bien. Edgar García dice prohibido olvidar. Ya se chavó República Dominicana, es así. El temple del gobernador, dice Ivonne Fernández, en la primera conferencia me dio la impresión de defensiva y no informativa en un momento de peligro que iba a vivir en el pueblo. Desi Bones está por ahí, saludos Desi, espero que tu gente en Salinas estén bien. Bueno, yo creo que sí que fue un poco a la defensiva, porque es que volvemos, a pesar de que yo no lo vi tan mal, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, me parece que lo peor que le pasa al gobernador es que no tiene con qué defenderse. Puede estar a la defensiva, pero no tiene. No hay respuesta, no hay comunicación. Los PNP del partido en Luma hacen lo que en efecto ellos siempre saben hacer, que es desinformar, que es establecer propaganda y ponerse a la defensiva y hostiles con los periodistas. Parece que los periodistas han hecho un trabajo increíble allí en el centro de mando o centro de operaciones de emergencia. Abrió el COE, se les recuerdan que decíamos no hay COE desde María, pues abrió el COE allí en el centro de operaciones de emergencia, en manejo de emergencia en la carretera de Río Piedras a Cagua. Me parece que ese es el problema, básicamente. Yo quiero ir a lo que en Mayagüez continúa lloviendo fuerte. Un abrazo, Julia M. Rodríguez Pombar y también Mabel Rivera. Un abrazo y recuerden, protegidos, 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 lo más que nos podemos hacer hasta que esta lluvia se vaya. Alfredo Rivera, que Jennifer se vaya a atender a su marido, dice Alfredo. Tampoco así, no te pongas más charrán, Alfredo. Las mujeres no atienden a nadie. Las mujeres, si tienen hijos, manejan a los hijos y los hombres se supone que también manejen a los hijos. Hablamos del género después. Protégete, que estés bien. Ariel Cartagena, a comer donas. Bendito, Edgar, no digas eso. Y Hernández también está por ahí. Buenos días, bonitos. Buenos días, Ilka. Les decía el asunto de Jennifer. Me parece terrible. Y estas cosas pasan, miren, incluso nosotros los periodistas y las periodistas nos tenemos que también que de alguna manera reflexionar sobre cómo vamos a salir. Yo pensaba hoy, pues, una tiene que tener mucho cuidado porque en efecto, este asunto de enfrentarte a un discurso, ¿verdad? A una manera de exponerte después que pasa, o estamos en medio de una emergencia como esta, pues usted tiene que saber cómo se va a exponer. Y para eso, en el caso mío, yo tengo a Brenda, que Brenda me dice, bueno, Carmen Enid, por aquí, por allá, yo la consulto. Pero si es así, para nosotros, imagínense para un político. No sé si vieron, nosotros estuvimos todo el tiempo monitoreando la emergencia y poniendo información incluso que los internautas ustedes nos traían. Información que era importante porque si usted es de Naranjito y usted ve como el río se está metiendo y se metió y arropó el pueblo, pues usted se supone que tenga esa información. Y las imágenes pues son importantes y ahí están. Claro, si yo salgo histérica, gritando y me lleva, como mi amigo bendito, mi amigo Pedro Rosanales, que decía que se lo iba a llevar el viento en el huracán Hugo, allí en Vieques, pues, o sea, hay que ver cómo uno sale. Incluso cuando usted está manejando las redes sociales. Usted va a sacar una información y esa información no es correcta. Ese río no es aquí, es en República Dominicana, en Higüey. Pues no es posible. Así que todo eso uno tiene que pensarlo cuando va a manejar desde el punto de vista de comunicación, en el caso nuestro como periodista, en el caso de los políticos, como políticos. Daniel Vega, Orocovis recibió mucha agua. Nosotros pusimos imágenes en Twitter, mucha agua igualmente. Y si tienes alguna información, o sea, si tienes el barrio o algo, podemos quizás tratar de conseguirte información a ver qué ha pasado. Entonces, Jennifer González se le ocurre. Ustedes saben que ayer, y esa información sí que de verdad que me golpeó. Ayer el alcalde de Calley, Rolando, se me olvida el apellido del alcalde de Calley. El alcalde emitió un comunicado, él, ¿verdad? Personalmente, a través de la radio, que le urgía a manejo de emergencias que enviara personal y a la Defensa Civil Estatal, personal a rescatar a esta familia que estaba allí en una urbanización
en Calley, que recibió tanta agua que ya estaban en el segundo piso y tenían miedo de que el agua estaba llegando al segundo piso. Jennifer González, ni corta ni perezosa, emitió un tuit que decía: felicidades o gracias, perdón, gracias a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a Manejo de Emergencia que rescataron a esta familia. Y el alcalde tuvo que salir inmediatamente: no, representante, no fue el gobierno estatal, fueron los vecinos que tuvieron una embarcación, la sacaron y se metieron allí y lo sacaron a los vecinos. Esto, dentro de todo lo que siempre se ha establecido, que Jennifer González es esta persona que coge pon cada vez que en Washington, yo creo que ella tiene una alarma que le dice cada vez que sale un appropriation del Congreso de Estados Unidos para darle dinero a Puerto Rico, porque es parte de la política, del proceso natural en el Congreso, que hay leyes que manejan fondos y se los envían a Puerto Rico. ¿Queda mal? Claro que queda mal, porque es que eso es lo que se le dice a Jennifer González todo el tiempo. Ya estoy leyendo a la gente diciéndole politiquera. Porque quieren coger pon con la tragedia, quieren coger pon con la crisis. Y ahí es donde se le ve la costura. Y yo, si fuera Jennifer González, si ella se quiere mantener afuera de todo, manténgase afuera de todo, váyase con Carmen González Magá, allí a la playa, bueno, no sé si puede llegar a la playa de su tío, que está allí en Breña, pero váyase allí a la charquita y bajen los niveles, porque ni para una cosa ni para otra, porque la gente está, mire, así, con los que quieren pon con la tragedia. Y a las 8:43 voy a recordar que, aunque no paso la imagen porque estamos en plan de emergencia, estamos siempre con Buen Vecino Café, la cooperativa Manuel Seno Gandía, que está con nosotros siempre apoyando nuestro proyecto periodístico aquí en Noticias con Café. Lo que quiero decir de el asunto del apagón y ese envío de el super documental de 22 minutos que trae Bad Bunny, con una historia contada por Bianca Agroló, esta joven periodista que está ubicada en el área norte del país y ha venido utilizando un mecanismo de información y comunicación que es lo que se conoce en inglés como el storytelling o la historia oral. La narración de un periodista trayendo una información que es igualmente legítima, que no la trae por el medio tradicional de un reportaje, etcétera, sino te cuenta la historia. Y ese storytelling me pareció no solamente importante del punto de vista visual, sino la información que trae Bianca Agroló, que la ha venido trayendo a través de diferentes informaciones en su cuenta de YouTube y redes sociales. Tiene también Instagram y tiene Facebook y Twitter. No solamente es bueno desde el punto de vista de la producción, también desde el punto de vista del contenido. Trae la primera, utiliza de anclaje esa canción, narración que utiliza Bad Bunny en su último disco, Un Verano Sin Ti, El Apagón. Y de ahí parte a la historia que cuenta con algunas entrevistas Bianca Agroló. El desplazamiento en Dorado, el desplazamiento en Puerta de Tierra, todo lo que los inversionistas de las leyes antes 2022, ahora ley 60, trae a Rafael Hernández Montañez en una entrevista donde él sencillamente dice: bueno, lo que pasa es que es eso, dejar perder Puerta de Tierra, ¿verdad? En defensa totalmente de los inversionistas de las leyes, de la ley 60, etc. Rafael Hernández Montañez a eso contesta con que supuestamente los productores y el propio Bad Bunny son recipientes de las leyes 20 y 22 o ley 60. Y el problema es que Rafael Hernández Montañez ha partido de lo que es la desinformación, porque aparentemente el proyecto de inversión de exención contributiva que ha recibido la producción de Bad Bunny, los productores, cuando digo la producción tengo que decir que hay, ¿verdad? Una cosa es el artista, su manejador, y otra cosa es en efecto la producción de ese punto de vista del manejador. Aparentemente han recibido incentivos de la ley 135, que no es lo mismo. De hecho, participó, y nunca olvido a Ricardo Gerandi,
del proyecto de esa ley 135 a través del Departamento de Desarrollo Económico y de la compañía de lo que dirigía Ricardo Gerandi, que es de la compañía de, entiendo que Desarrollo Industrial, pero déjenme ver qué era lo que dirigía Ricardo Gerandi. En efecto, lo que dirigía Gerandi era la compañía estoy por aquí. Era Ave María, pero pueden creer que no. Ave María Gerandi lo sacó, que era un ejecutivo, bueno, la compañía de desarrollo industrial. Y eso, a mí me llama la atención que Rafael Hernández Montañez no pueda decir la verdad en contestación a lo mal que quedó en ese video. La compañía de desarrollo, Dios mío, no, era Pates, ya mismo les digo el nombre, Pritco, la compañía de desarrollo industrial, Pritco, Puerto Rico Industrial Whatever Company. Ok. Y en este momento en que estamos hablando de la verdad, o la verdad como la entiende el pueblo, las verdades que el pueblo está manejando, enfrentándose y confrontándose con la información que en efecto le puede aclarar lo que ha pasado con los elementos de lo político, partidista, en la evolución o en el proyecto gubernamental. Me parece que Rafael Hernández Montañez pierde la tabla. Pero sobre todo, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar Rafael Hernández Montañez? Lo que pasó en ese documental, la información que se trajo desde el punto de vista de la periodista y de la producción en términos de imagen, las entrevistas a las personas de Puerta de Tierra, que una de ellas dice, esto lo vamos a defender hasta que el corazón aguante. De aquí no nos van a sacar. El desplazamiento, vendieron la escuela Brombo y va a ser allí un hotel al lado del Partido Popular. ¿Y dónde está el Partido Popular? Ah, les tengo que decir. El Partido Popular en el Senado de Puerto Rico enviándole una felicitación. Están como alguien que dice que se conoce como Pipo Hallmark. Ahora es el Senado Hallmark enviándole una felicitación al presidente del Senado que cumple año hoy. ¿Alguien me lo puede explicar? Mientras Rafael Hernández Montañez, mientras el liderato del Partido Popular no dice ni esta boca es mía, no, porque, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a decir? Director ejecutivo de la compañía de fomento y exportación, gracias, bendito sea Dios, que lo tenía que buscar porque quería decirlo. Y una se cuestiona, en momento de la crisis en que estamos, allí estoy viendo imágenes de la vicepresidenta del Senado, Marieli González, que está en Jayuya. Dice que se comunicó con todos los alcaldes de su distrito. Pero el Partido Popular, ¿dónde está? Bueno, pues ahí ya sabemos, y la semana pasada hablamos de lo que aparentemente está pasando, el reto que le ha hecho ese grupo de la nueva generación a José Luis Dalmau, etcétera, etcétera. Yo creo que, gente, lo más importante hoy es mirar lo que está ocurriendo alrededor de la respuesta de los representantes del gobierno. El video de Bad Bunny, yo te lo envío, lo pusimos en el muro de Morita desde el mismo viernes. Búscalo ahí, Iván Hernández, espero que estés bien. Yo creo que lo más importante es atender la emergencia que estamos atendiendo. Vamos a ir a los diferentes análisis. Pasaron unas cosas que me parecen terribles, que el periodismo tradicional, incluso algunos colegas, sean tan mezquinos en el anuncio, en la cobertura de lo que está pasando con el caso de Wanda Vázquez. Pero eso no voy a entrar porque yo creo que lo más importante hoy, manejemos cómo va a ser la respuesta de Luma, manejemos cómo usted está, si está seguro o no está segura, todo lo que va a pasar con relación a los servicios básicos, servicios esenciales. No olvidemos,
la diáspora puertorriqueña pendiente por Bonita Radio está en todos lados porque nuestros internautas no nos dejan sin información, sin contenido. Ahí están las imágenes en las diferentes plataformas. Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, bonitaradio.net, Bonita Radio en Facebook y obviamente en todos los espacios de podcast donde pueda encontrar nuestros análisis e información. Nosotros nos vamos, recuerden que mañana volvemos a las 11 de la mañana, en Esto es lo Último. Si hay que volver más tarde, volvemos más tarde con información actualizada de lo que haya pasado, pero súper pendiente a todos los medios que le puedan dar información. John Morales, ese meteorólogo para nosotros, el más importante para hablar de estos asuntos. Éxito, nos vemos mañana a las 11, pero si es necesario, más tarde también activamos. Cuídense, protéjanse. De esta salimos y vamos a seguir. Hasta mañana.